Mensaje en esta mañana es: sin pasión es imposible servir a Dios. Yo veo las cartucheras que hemos mostrado y veo pasión en esas cartucheras. Veo un interés genuino. Y así con cada uno de los diferentes ministerios. Cuando comienza el ministerio de niños, ¿cuántos están ansiosos que arranque el ministerio de niños? Estamos todos esperando que arranque cuanto antes. Las clases también. Más todavía. Benditos sean los abuelos. Pero no podemos estar sirviendo. Vemos a la gente de protocolo de bienvenida, cómo nos recibe, cómo nos cuida, cómo nos atiende, cómo nos ubica, cómo está atento a lo que necesitemos. Es servir con pasión. Y hace un par de domingos atrás estuvimos hablando de el lugar que debe estar ocupando Dios en nuestras vidas. Que Dios y nadie, pero especialmente Dios, no quiere el segundo lugar en nuestras vidas. Y dimos estos dos ejemplos. El ejemplo de Abraham cuando fue probado y el ejemplo del joven rico cuando fue probado. Y vimos cómo ante la prueba que pasó Abraham cuando Dios le pidió a su hijo, Abraham estuvo dispuesto en hacerlo. ¿Y qué pasó? Abraham salió aprobado. Pero este joven rico, ¿qué pasó? Simplemente Jesús le pidió que entregue una sola cosa que le faltaban, que eran sus bienes, y se los den a los pobres. ¿Para qué? Para que tenga riquezas en los cielos. Y este joven rico no salió aprobado. Abraham pudo mostrar y dar evidencia que Dios estaba en primer lugar en su vida. Pero este joven rico también mostró que Dios no estaba en primer lugar, que Él estaba en segundo lugar. Por eso el primer punto que quiero compartir en esta mañana es tu tesoro. Debes concentrar tu atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Busquen, anhelen, deseen las cosas de arriba y no las de la tierra. Jesús lo dijo también en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Muchas veces nos afanamos, nos preocupamos y nos cargamos y hasta nos endeudamos por algo pasajero, por algo temporal. Pero su palabra dice que debemos enfocarnos, buscar lo celestial, lo que es verdadero, lo que no perece, lo que es eterno. Por eso Jesús también enseñó a las multitudes, ahí en Mateo 6:19, no acumules para ti tesoros en la tierra donde hay polilla, óxido y ladrones. Más bien acumula para ti tesoros en el cielo, donde no hay polilla, donde no hay óxido, ni se corrompe, ni tampoco hay ladrones. Y destaca Jesús y recalca lo siguiente: porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Es imposible servir a Dios sin pasión. Si no tenemos pasión, no podemos servir. Y tener pasión es colocar a Dios en primer lugar en tu vida. Un joven apasionado por el deporte y por un club particularmente, daba todo por ese club, pero no daba todo por Cristo. Él decía que, no, yo sé que esto Dios no me lo va a estar pidiendo. Esto yo lo amo demasiado. Y yo sé muy bien que Dios no me va a pedir esto que yo amo demasiado. No. Y había una negación dura, contundente. El día de hoy sigue apasionado por ese club, pero ya dejó su vida cristiana. Podemos ver como una pasión. Cuando en su momento, yo amo a Dios. Dios está en primer lugar. Pero pudo vivir sin Dios, pero no pudo vivir sin esa pasión por este club.
No podía concebir él el vivir sin la pasión por este club. Él sentía que el club le había dado todo, que esos colores le habían dado todo. No, yo amo a Dios. Yo sé que Él es Dios. Él es el Dios de mi vida y el Señor no, pero... ¿Y hoy? Hoy puede vivir sin Cristo, pero no puede vivir sin esa pasión. No podemos tampoco nosotros estar sirviendo a Dios si no lo ponemos en primer lugar. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros entender que todo lo que tenemos le pertenece a Dios? La teoría la sabemos. Sabemos que Dios nos dio todo y que todo le pertenece a Él. Pero a ponerlo en práctica, realmente todo le pertenece a Él. Dios lo puso a prueba y salió probado. Abraham sabía muy bien que todo le pertenecía a Dios y no tuvo ningún inconveniente cuando fue puesta a prueba. Ahora, si todo le pertenece a Dios, entonces yo sé cuál es mi lugar. ¿Soy poseedor? ¿Soy dueño? No, soy ¿qué? Administrador. Y debo entender esto, que yo soy administrador de todo lo que Dios me entrega. Porque la manera en que valoramos lo que atesoramos revela quiénes somos y lo que tenemos por alta estima. Eso es lo que revela. Por eso la pregunta es: ¿qué es lo que más estás atesorando en tu corazón? No importa cómo hayas adquirido las posesiones, el trabajo, o si haya sido a través de una inversión, un ahorro o un regalo, todo le pertenece a Dios. Pero debemos tener en claro que somos administradores, porque la perspectiva correcta sobre cada una de estas cosas, el trabajo, la inversión, el dinero, el ahorro o el regalo, las propiedades, es saber bien que todo le pertenece a Dios. Ahora, si todo le pertenece a Dios y yo soy administrador, ¿cómo estoy administrando lo que Dios me ha dado? Pronto estaremos, como hacemos cada año, compartiendo un mensaje sobre el valor de la sabia administración del hogar, la economía del hogar. Siempre nos ha generado una gran inquietud, a mí y a mi esposa, el poder transmitir y enseñar, porque la palabra de Dios habla de la buena administración y habla del orden de las finanzas dentro del hogar. Porque Dios quiere que tu vida sea prosperada y bendecida. Y esto, lamentablemente, en nuestra sociedad es algo que no se educa. En otros países, desde la primaria, ya educan y van formando a su generación para que sean buenos administradores. Pero acá, en la sociedad en la cual nos encontramos, en Argentina, nadie te enseña cómo administrar todo lo que vos vas obteniendo. Cómo ser un buen administrador. Como hijos de Dios tenemos que tener bien claro que para ser un buen administrador, yo sé que todo proviene de Dios, que nada es mío. Todo proviene de Dios y nada es mío. Dios lo que busca hacer a través de cada recurso que Él te da es que puedas vos estar respondiendo ante la necesidad de diferentes personas. Cuando comenzamos la obra acá, la obra en extensión aquí en este lugar, éramos apenas 7 personas. Y desde el primer momento, siendo 7 personas y habiendo mucho por delante, mucho trabajo y mucha tarea, nosotros decidimos apoyar a un misionero, Solep, la cual seguimos haciendo. En ese momento había mucha tarea, había que comprar un montón de cosas, no había dinero, no había recursos, pero dijimos: Dios nos ha entregado estos recursos a través de los diezmos y las ofrendas, pero
Debemos extender el reino de los cielos. Debemos estar apoyando a un misionero. Pero hay mucho por delante. Pintura, masilla, lijas, todo lo que venía por delante, porque este era un lugar crudo. Cuando digo crudo, era crudo. No tenía ni carpeta este lugar. No estaba ni pintado, no había nada. Era crudo este lugar. Y con estas 7 personas sabíamos que teníamos que estar apoyando. Y esto lo recalco, ¿por qué? Porque Dios nos entrega recursos y nosotros somos los administradores de esas riquezas. ¿Y qué hacemos con esas riquezas? Podés ayudar a alguien, podés servir a alguien, podés estar extendiendo el reino de los cielos. Cuando vos haces esto, estás transfiriendo todo de manera inmediata a los tesoros celestiales. ¿Qué fue lo que dijo Jesús al joven rico? Dale todo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Sígueme. Cuando actuamos de esta manera, cuando somos responsables y atendemos a las necesidades de aquellos que necesitan, cuando usamos los recursos como buenos administradores y servimos a otros, extendemos el reino de los cielos, estamos atesorando de manera inmediata en el cielo todo lo que hacemos. Porque la bendición de Dios nos ayuda a cumplir su propósito de nuestras vidas y que podamos alcanzar las metas que tenemos por delante. Tengo muchos testimonios personales, pero también he escuchado de muchos testimonios de hermanos de esta congregación y de otra congregación, que cuando ellos decidieron darlo todo por extender el reino de los cielos, Dios los sorprendió de manera sobreabundante. Uno de mis grandes amigos, Eliseo, él tenía otro amigo. Él estaba a punto de casarse. Y él, luego que se casó, su amigo tenía que realizar un viaje misionero al África, a Ruanda puntualmente. Y él con su esposa se ponen a pensar y dicen, ¿qué hacemos? Después de casarse, tenían todo el paquete completo para irse unas tremendas lunas de miel a un lugar hermosísimo. Pero Dios lo inquietó fuertemente a él y le dijo, dame todo ese dinero y entregáselo a esta persona para que vaya a cumplir mi propósito. ¿A dónde? A Ruanda. Tuvo que enfrentar a su esposa y decirle, mi amor, no tenemos luna de miel. Mi amor, Dios me dijo que tengo que entregar este recurso, que era el dinero de la luna de miel. ¿Para dónde? Para este joven. Y él tiene que ir al África. Y la esposa le dijo lo siguiente, bueno, si Dios te lo dijo, hacelo. Y él le entregó todo su dinero a esta persona fue al África, cumplió el propósito de Dios y más aún porque coincidentemente conoció al amor de su vida ahí en Ruanda. Al poco tiempo de estar ahí en Ruanda, se logra casar con una mujer ahí de África y después vuelven acá a Argentina. Pero esta persona particularmente Dios lo sorprende porque estaban pasando una situación, el que dio el dinero, muy difícil y una crisis dura económica. Y aparece alguien y le entrega unos instrumentos, unas 30 guitarras. No tiene trabajo. Tenía que sostener a su familia, pagar alquiler. No tenía ni siquiera un lugar donde poner las guitarras. Se enteró de que una mujer alquilaba un local. Dios le dijo, anda a hablar con esa mujer.
habló con esta mujer y la mujer lo miró y le dijo, le contó el proyecto, ¿no? Que tenía 30 guitarras para vender, pero necesitaba un lugar donde poner las 30 guitarras. Le contó y le dijo que no tenía plata, pero que cuando venda las 30 guitarras le iba a pagar el alquiler. Y esta mujer lo vio tan sincero que le dijo, toma la llave del local. Y ahí mi amigo Eliseo empezó y colocó sus 30 guitarras, que después fueron un tiempo de oración y ayuno para vender las 30 guitarras. Eran 30 guitarras criollas, no eran gran cosa. Pero así comenzó y Dios lo bendijo sobreabundantemente. Hoy tiene un gran local de música extremadamente completo, con un montón Sí, tiene un depósito que es la mitad de esto más o menos, lleno de instrumentos. Tiene departamentos, tiene autos, una casa, una familia. Pero él nunca dejó de poner en primer lugar a Dios. Hace más de 20 años que todos los años, una vez o dos veces al año, él viaja al Chaco, al Impenetrable, y ayuda a los aborígenes de ese lugar. Puntualmente ahora, también yo lo he publicado en las redes, va a estar llevando más de 200 mochilas al Chaco. Eliseo, mi amigo, el que vino acá, aquellos que estuvieron después de la iluminación, que vino con un grupito de hermanos en una camioneta que tocaba la guitarra y que fuimos al barrio Evita. Nunca dejó de poner en primer lugar a Dios en su vida. Y con cada una de las bendiciones que él tenía y que él recibía, mientras Dios lo marcaba y lo guiaba, él entendía que era administrador. Él siempre entendió que era administrador. Por eso las bendiciones de Dios nos ayudan a cumplir metas. Andar bajo su voluntad hace que tengamos en claro cuáles son nuestras prioridades y nos alinea en cuáles deben ser nuestros deseos. Cómo invertir correctamente nuestros recursos, los cuales recibimos de parte de Dios. Esta persona, mi amigo Eliseo, no solamente fue de bendición para este joven que se fue al África. Este joven, cuando vuelve de África, también empieza o continúa un negocio familiar y hoy es un gran empresario en Buenos Aires. Es un amigo mío también. Cuando viene de África con su esposa de Ruanda, también es morena, Teresa, fue de bendición para ella y hoy tiene 3 hijas. Y ellos han apoyado y apoyan las misiones, ellos aman al Señor, su familia completa sirve al Señor. Y todo simplemente porque alguien lo entregó todo. No fue egoísta. O sea, la siembra de un amigo para un joven terminó siendo de bendición para una mujer que estaba en Ruanda, en un campo de refugiados. Esta mujer viene de ese campo de refugiados casada con este joven y cuando vienen acá forman una familia, levantan una empresa y están siendo de bendición a la iglesia y a un montón de familias más. Este amigo tiene más de 70 empleados, o sea, está sosteniendo 70 familias. Ahora, si mi amigo capaz que no le daba el pasaje para acá a Ruanda, no sé qué hubiese pasado. Pero había propósito. Debemos confiar en el Señor. Con nuestro tiempo, el que damos, con nuestras capacidades. Entender que cada una de nuestras acciones son valiosas. Pero siempre que pongamos a Dios en primer lugar. No podemos servir si no tenemos pasión, si no lo ponemos a Dios en primer lugar.
Y ahora quiero pasar al segundo punto, que es tu pasión. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo primero en tu vida? Tu pasión sirve a Dios. Mientras que preparaba el mensaje me preguntaba, ¿por qué servimos muchas veces? ¿Por qué sirvo a Dios? Yo lo hago por gratitud. Yo lo hago porque lo amo. Porque pude experimentar el amor, el perdón, la restauración, la sanidad. No lo hago porque busco ser bendecido. No lo hago porque busco llamar la atención. No lo hago porque quiero tener más me gustas o más like o lo que sea. No, no lo hago por eso. Lo hago por gratitud. Por eso es importante saber por qué servimos. ¿Estás sirviendo a Dios con pasión? ¿Estás poniendo a Dios en primer lugar? Ahora, si te gustaría o desearías servir a Dios con pasión, hay dos cosas que son importantes que tenemos que tener presente al momento de servir con pasión. La primera es que si servimos conforme a su voluntad. Atento a esto. Servimos conforme a su voluntad. A veces queremos servir, ¿y cómo servimos? Como yo quiero, a mi manera, a mis tiempos. Si está lindo, si está feo, si se puede, si no se puede. Si me queda bien, ahí sirvo. Si es muy complejo, no sé si tanto. Pero para poder servir con pasión y realmente decir, Dios está en primer lugar en mi vida, debo saber que mi servicio es conforme a su voluntad. En el camino a Damasco, Jesús le dijo a Pablo, te diré lo que debes hacer. Y Pablo lo que hizo fue servirle con mucha pasión a Jesús, dándolo todo. Todo lo dio Pablo. Esa es la manera en la cual nosotros debemos estar sirviendo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo te dejas guiar por el Espíritu Santo? No por emociones ni por lo que vos sentís, sino que te dejas guiar por el Espíritu Santo obedeciendo su palabra. Su palabra es la que te conduce y el Espíritu Santo es quien obra a través de vos. Ahí conocemos cuáles son los parámetros donde debo conducirme, qué debo estar obedeciendo para hacer su voluntad. Y esto requiere de valor, esto requiere de coraje, porque tenés que morir a vos mismo. Tenés que decir, yo no, primero Jesús. Obedecerlo. No limites tu obediencia. Debes actuar con valentía. Cuando vos tenés en claro que si servís a Dios y lo haces con pasión, es conforme a su voluntad, lo segundo que tenés que tener muy presente es que servís según los dones que Dios colocó en tu vida, no según tus capacidades. A ver, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo hacer esto. Entonces, servís conforme a tu capacidad. Y si es conforme a tu capacidad, también es conforme a tu voluntad. Cuando es conforme a su voluntad, es cuando Dios usa tu vida a través de los dones que Él colocó. El don de Dios es un regalo divino. Dios colocó en tu vida un regalo divino. Todos estamos capacitados de diferentes dones. Dios nos entrega esos dones para que podamos servir conforme a su llamado. La capacidad, obviamente, nuestra ayuda, pero son los dones los que nos equiparan.
Son los dones los que deben estar actuando a través de nuestras vidas. ¿Y cuál es el don que yo tengo? Qué gran pregunta, ¿no? Yo me la hice esa pregunta una vez. ¿Qué don tengo? Yo no sé qué don tengo. ¿Vos sabés qué don tenés? Algunos simplemente tienen el don pilulero. O sea, si el que está enfrente hace esto, yo hago esto. Si el que está levanta la mano, yo levanto la mano. Si el que está enfrente se pone así, yo me pongo así. Si aplaude acá, yo aplaudo acá. Si va para allá, yo voy para allá. No sé, es el don pilulero. Repite lo que el otro hace. Pero no sabe qué don tiene. Ahora, ¿cómo descubrís cuáles son tus dones? Yo aprendí que en primer lugar descubro cómo son mis dones orando y leyendo la palabra. Sí, ahí descubrí cuáles eran mis dones, porque cuando yo leía la palabra había algo que me estaba inquietando y me quemaba al servicio. Y yo quiero también hacer esto, yo quiero vivir de esta manera. Y ahí, cuando me di cuenta de lo que yo quería estar haciendo, Señor, mostrame, Señor, la manera en la cual vos querés que yo te sirva. Señor, mostrame de qué manera vos querés que yo te sirva. Era su voluntad en mí, no mi voluntad para el servicio. Y ahí empecé a servir, empecé a trabajar. Me gustaban los deportes. Trabajaba con niños. Empecé a trabajar después con adolescentes. Y luego trabajé también con algunos jóvenes. Luego volví con los niños. Pero una de las cosas que sí pude entender era la pasión que había en mí por encontrarme con Dios. Y a veces pasaba en mi habitación horas orando. Y yo no entendía por qué, pero había una inquietud fuerte que oraba. Y pude entender que Dios me había puesto el don de intercesión. Porque cuando oraba, no oraba por nada mío. Empezaba a orar por un montón de cosas, por necesidades, y el Espíritu Santo me guiaba cómo debía orar. Cuando entro, recuerdo bien un día en mi habitación, fue sorprendente porque Dios me dijo lo siguiente, Colosenses 4:2. Yo nunca había leído Colosenses 4:2. O capaz que lo había leído, pero ni me acordaba lo que decía Colosenses 4:2. Y antes de empezar a orar, me arrodillo y el Espíritu Santo me habla y me dice Colosenses 4:2. Bueno, busco Colosenses 4:2, perseverad en la oración con acción de gracia. Y seguí leyendo porque ya me llamó la atención. Velando en ella para que Dios ponga en tiempo y en forma oportuna palabra para compartir el mensaje a aquellos que están esclavos y que tus palabras sean sazonadas con sal. Y del 2 al 6 fue una porción que me marcó. Y entonces después de ahí empecé a orar ese momento conforme a esa palabra. Perseveraba en la oración, velando con acción de gracias, buscando el favor de Dios para con otros, para que tenga Dios, me dé la oportunidad de compartir el mensaje a otros, pero que mis palabras sean como dice ahí en el 4:6, sazonadas. O sea, yo no quiero ser un pesado del Evangelio, pero tampoco me quiero quedar callado. Quiero que mis palabras sean las justas. Cuando vos le pones demasiado sal, nadie come con mucha sal. Y cuando no tiene sal, no tiene sabor. Colocarle las palabras justas. Y ahí empecé a orar, Señor, dame palabras oportunas. Que tu Espíritu Santo sea el que esté obrando en mí. Buscar su voluntad para servirle con pasión. Entendiendo que son los dones que en uno están, que Dios ya colocó, los cuales empiezan a manifestarse, pero tenés que hacer algo. Tenés que moverte, no podés quedarte quieto, pero sabiendo que lo conoces, que Dios está en primer lugar. Cuando servimos con nuestras capacidades y manifestamos nuestros dones, estamos inspirando a otros, siendo de ejemplo a otros.
Algunos tienen el don de sanidad en este lugar y capaz que no lo saben. ¿Por qué? Porque nunca oraron por un enfermo. Me da cosa, ¿y si no se sana? Pero no es conforme a tu voluntad, es conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Y si yo oro, entonces si tengo el don de sanidad, siempre que oro, ¿se sana? No, los dones se manifiestan conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu voluntad. No es tu poder. Dios te manda a orar. El éxito no está en el resultado, sino en tu obediencia. El resultado da gloria a Dios por tu obediencia. Debemos enfocarnos en servir a Dios con pasión, rindiendo nuestra voluntad a Él, manifestando los dones que Él ya colocó en tu vida. Hay dones y hay talentos. Los talentos son naturales, los dones son espirituales. Se dan a conocer cuando los ejecutamos, cuando los ponemos en práctica, para que poder servir de todo corazón. Porque cuando esto sucede produce gozo. Hay una satisfacción que sobrepasa la satisfacción humana. Te sentís tan pleno. ¿Estás usando los dones que Dios te ha dado? Este año, iglesia, es un año en el cual la iglesia va a vivir algo grande. La iglesia va a vivir algo que la gracia de Dios se va a encargar de todo el resto. Yo estoy convencido de eso y seguro de eso. Pero el mensaje de hoy es para preparar a la iglesia que si querés servir, tenés que hacerlo con pasión. Ponerlo en primer lugar a Dios. Eres un administrador de todo lo que Dios te dio. Empezá a acumular tesoros en los cielos. ¿De qué manera? Siendo un buen administrador de todo lo que Dios te dio. Dios quiere usarte. Dios no quiere que te sientas limitado. Debemos tener una pasión por servir a Dios. Entendiendo que si yo tengo pasión y Dios está en primer lugar, entonces es su voluntad y no la mía. ¿Cuántos quieren servir a Dios con pasión en esta mañana? Pero de corazón. Si es así, yo quiero invitarte a que te pongas en pie. Vamos a orar. Si querés servir a Dios con pasión, si querés servir a Dios conforme a su voluntad, si querés que los dones que Dios ha puesto en tu vida se manifiesten, yo quiero invitarte a que puedas estar orando. Que ores y que cierres tus ojos por un segundo. El cerrar los ojos simplemente es para no desconcentrarte, para que toda tu atención esté en Dios. Y que puedas decirle: Señor, quiero servirte con pasión. Señor, quiero servirte, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, tú me has capacitado con dones. Yo no sé, Señor, qué don tengo. Si eso es lo que vos estás experimentando, decirle: Señor, muéstrame cuál es mi don. Yo voy a hacer tu voluntad. Pero Señor, yo quiero servirte con pasión. Yo quiero servirte poniéndote en primer lugar por sobre todas las cosas. Enséñame, Dios, a ser un buen administrador de todo lo que me has dado, Señor. Señor, no quiero servirte solamente con mis capacidades. Que mis capacidades también sean un instrumento de bendición.
pero quiero servirte conforme a mis dones. Espíritu Santo, muéstrame, ahí clamale a Dios, muestra cuáles son mis dones. Señor, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Así como Jesús le dijo a Pablo, te diré qué debes hacer. Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Sí, Señor Jesús. Señor, yo no quiero servirte, Señor, por llenar una agenda o por ser parte de algo. Señor, yo quiero servirte con pasión. Señor, porque sin pasión es imposible servirte. Espíritu Santo de Dios, dame de tu gracia, derrama tu bendición sobre mi vida, ayúdame a cumplir las metas que has puesto para mí en este año, siendo un buen administrador de todo lo que viene de parte tuya. Porque todo es tuyo y a todo a ti te pertenece. Señor, quiero servirte conforme a tu voluntad y no a la mía. Señor, muéstrame, Señor, cuáles son mis dones. El don no es un talento. Señor, muéstrame cuáles son mis dones. Dios te ha dotado. Te dio un regalo divino para que puedas servir a través de ese regalo divino conforme a su llamado. Su palabra dice que el Espíritu Santo es quien nos capacita. Quien nos forma. Padre, quiero bendecir a tu iglesia. Señor, hoy has hablado, Señor, con mucha claridad. Papá, queremos servirte con pasión, poniéndote en primer lugar, conforme a tu voluntad. Señor, y que tus dones se manifiesten en tu iglesia. El don de servicio, el don de intercesión, el don de bondad, de generosidad, el don de sanidad, el don de fe. Señor, que tu multiforme gracia, Señor, se manifieste en cada uno de los dones que tú has depositado en esta congregación. Y que podamos servirte con pasión. Bendigo, Señor, a tu iglesia. Que nos enfoquemos en ti. Papá, gracias, Señor, por tu palabra. Dale gracias a Dios por su palabra. Dale gracias a Dios porque Él te habló. Tal vez este año tenías algunas cosas más o menos claras. Pero creo que hoy Dios habló con tanta claridad a la iglesia, que creo que la decisión que ya tomaste, la decisión que hoy despertó Dios en tu corazón, que no dudes de ella.
porque fue el Espíritu Santo quien te marcó lo que debes estar haciendo. Porque hoy Dios te enseñó la manera en la cual debes estar sirviendo. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Señor, bendigo a la iglesia Visión de Dios. Señor, prepáranos, Señor, para reencontrarnos esta semana en nuestros grupos de vida. Señor, que podamos ir hambrientos y sedientos de tu palabra. Dios, en el nombre de Jesús, Señor, prepara a la iglesia, Señor, para poder estar yendo este miércoles al altar de intercesión pública y adorarte a ti, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo prepare los corazones, Señor, para poder estar asistiendo a la plaza y orar por las diferentes necesidades. Señor, aviva tu iglesia. Señor, gracias te damos a ti por tu obra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Cuida y bendice a los adolescentes en este campamento donde ellos se encuentran ahora, Señor. Señor, que ellos sean ministrados por ti. Señor, y que vuelvan, Señor, transformados. Los bendecimos, papá. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Bendigo, Señor, cada familia representada en este lugar. Señor, que tu provisión, que tu bendición sea derramada, Señor, en cada uno de estos hogares. Señor, que todo espíritu de miseria y de escasez salga, Señor, de los hogares. Te ponemos en primer lugar. Aleluya. Te ponemos en primer lugar, Dios. Señor, te amamos, te bendecimos, Dios. Y gracias por este lindo tiempo compartido aquí en tu casa con nuestros hermanos. Bendigo, Señor, a la iglesia Visión de Dios en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.